La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. A través de los siglos, la verdad de Dios ha tenido muchos enemigos. Satanás, el padre de la mentira, ha buscado muchos aliados en su lucha por detener la marcha del Evangelio de Cristo. En más que una ocasión, ha parecido que el Evangelio sería destruido por completo, que la gente del mundo ya no tendría la oportunidad de conocer la verdad salvadora que Dios reveló en el Nuevo Testamento. Una de estas ocasiones fue durante la persecución de la Iglesia por el Imperio Romano, especialmente durante el reinado del emperador romano Domiciano, en los años 81 al 96 después de Cristo. Parecía que el testimonio de los cristianos primitivos sería callada por la espada romana. Tantos cristianos murieron por el testimonio o la predicación del Evangelio de Cristo y su fe en él, que la palabra testimonio, en el idioma que ellos hablaban, el griego, ha sido adaptada a nuestra lengua y aplicada a los que mueren por sus convicciones, o sea, los mártires. La palabra mártir viene de la palabra en griego que significa testimonio, o uno que da testimonio. El emperador insistía en que todos sus súbditos dieran testimonio que César es Señor. Pero el testimonio fiel del cristiano siempre ha sido que Jesús es Señor. Y el emperador estaba dedicado a callar este testimonio, ingrato para él por cualquier medio necesario. Y por la cantidad de cristianos que morían, y el desánimo que resultó en otros más débiles, parecía que su propósito sería cumplido. Pero al terminar el testimonio de la Iglesia, ella misma sería destruida, ya que su fe y confesión de Jesús como el Señor y Cristo de Dios es su propio fundamento. Cuando Simón Pedro confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», la respuesta de Cristo fue: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16, versículos 16 al 18. Y el apóstol Pablo escribió más tarde: «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». 1 Corintios 3, versículo 11. Así que la cuestión era muy seria. ¿Podría el Evangelio, el poder de Dios, triunfar contra las fuerzas romanas? ¿Habría quien fuera fiel al testimonio de Cristo Jesús a pesar de las amenazas y tribulaciones traídas por el imperio sobre el reino de Cristo? ¿Cuánto tiempo permitiría Dios que sus siervos sufrieran así? La visión de los dos testigos en Apocalipsis capítulo 11 responde a estas preguntas con un mensaje de consuelo y victoria. El Evangelio triunfará. La Biblia dice en Apocalipsis 11, versículos 1 al 13. «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma
y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Antes de entrar en la interpretación de la visión, debemos tener bien en mente la distribución de los eventos en orden. Primeramente, por un período simbólico de 3 años y medio, básicamente 2 condiciones prevalecen. Primero, la santa ciudad fue hollada por 42 meses, o sea, 3 años y medio. Segundo, los 2 testigos dieron su testimonio, protegidos por el fuego que sale de su boca, por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Luego, durante un período simbólico de 3 días y medio, la bestia mató a los 2 testigos y sus cadáveres estaban en Sodoma, también conocida simbólicamente como Egipto y Jerusalén. Después de esto sucedió la resurrección y exaltación de los 2 testigos, la destrucción de la 10ª parte de la ciudad, la muerte de 7,000 hombres, y los demás dieron gloria a Dios. Esto concluye el segundo ay. Para entender esta visión, como todas las que encontramos en este libro, es básico considerar qué significado tendría para los cristianos en el tiempo de Juan, que estaban en la gran tribulación. Ellos sufrían terrible persecución a las manos del Imperio Romano. Cualquier interpretación que no tome en cuenta esta situación crítica de la iglesia primitiva no es aceptable. Por ejemplo, hablar de que los 2 testigos representen los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, que serían quitados del pueblo durante la Edad Media y luego restaurados por medio de la Reforma Protestante, tal interpretación sería de muy poco interés para la iglesia perseguida del tiempo de Juan, unos 1400 años antes de tales acontecimientos históricos. Algunos también han identificado a estos 2 testigos como Martín Lutero y Juan Calvino, 2 reformistas famosos. Pero otra vez, no hay relación entre el tema y los propósitos del Apocalipsis y estos señores protestantes. El hecho que los 2 testigos estén vestidos de cilicio es un símbolo de ay y llanto. Esta lamentación puede ser por la desobediencia de los incrédulos, como en el caso del librito que estudiamos en el capítulo 10, o puede ser por la grave persecución que los mismos cristianos estaban sufriendo. Pero sea como sea, el cilicio ha sido símbolo de lamentación desde tiempos antiguos, según nos relata la historia bíblica. El contexto más inmediato en el Apocalipsis capítulo 11 habla de la santa ciudad siendo hollada por los gentiles por 42 meses. Así que es probable que los 2 testigos que iban a profetizar durante este mismo periodo de tiempo, 1260 días, estarían lamentando la persecución del pueblo de Dios por los incrédulos. En este caso, la persecución de la iglesia por los romanos. El texto identifica a los 2 testigos como los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Esta explicación es evidentemente una referencia a una visión que tuvo el profeta Zacarías en Zacarías capítulo 4. En esta visión el profeta vio un candelabro y junto a él 2 olivos.
En el símbolo, el aceite de los 2 olivos proveía luz permanente en los candelabros. El significado de la visión fue que el templo sería construido, no por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu de Dios. Y cuando Zacarías preguntó en cuanto al significado de los 2 olivos, el ángel le dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los ungidos en el Antiguo Testamento eran el sumo sacerdote y el rey. En el tiempo de Zacarías, estos fueron Zorobabel, el gobernador o rey, y Josué, el sumo sacerdote. Pero en Apocalipsis 11:4, estos 2 olivos, los ungidos de Dios, son también los 2 candeleros. Y el mismo libro de Apocalipsis interpreta los candeleros como iglesias de Cristo. En Apocalipsis 1:20 el texto dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que los 2 olivos, o sea, los 2 candeleros, son símbolos de la iglesia del Señor, testigo de la verdad de Dios, luz del mundo. Ella da testimonio a la palabra del Señor por palabra y por acción. Es la única luz en medio de las tinieblas de este siglo. Su testimonio, el Evangelio de Cristo, alumbra en toda época. Es una luz que no puede ser apagada, ni siquiera por las fuerzas armadas del Imperio Romano. Nada, ni nadie puede triunfar sobre el Evangelio y la iglesia verdadera que lo predica. El testimonio del Evangelio será dado siempre sobre la faz de la tierra, como lo fue aún en medio de la persecución increíble que libró el emperador Domiciano contra la iglesia del primer siglo. Este pudo tener solamente una aparente y momentánea victoria, porque el poder del Altísimo estaba con su pueblo, que daba fiel testimonio, aún en la muerte, a la verdad del Evangelio de Cristo. No hay duda que el Evangelio triunfará. La pregunta para nosotros es si nosotros tendremos el valor y la fe de participar activamente en este triunfo como testigos de la verdad de Dios. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Sean todos bienvenidos a su programa Lea la Biblia, programa que domingo a domingo llega hasta sus hogares, siempre a esta hora. En esta ocasión estará con ustedes su servidor, Oscar Martínez, y traemos el tema ¿Para qué murió Cristo? Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La semana recién pasada, la región occidental de este planeta, ¿verdad?, de tan querido planeta, ha venido conmemorando, ¿verdad?, ese gran acontecimiento importante en nuestra historia. La Biblia expresa que el Hijo de Dios ha sido hombre y habitó entre nosotros,
con el propósito de dar su vida. Ahora, ¿qué pasó al final de su ministerio? Lo que pasó fue que Jesucristo no murió como un héroe, sino como lo que es Él. ¿Y cómo es Él? Bueno, Él es el Salvador de este mundo. Él vino a ofrecer su vida para que todo aquel que crea y le obedezca como su Señor y Salvador reciba salvación y su alma y su vida será eterna, ¿no? ¿Para qué murió Cristo? En primer lugar, en relación con el Padre, ¿verdad? Entre el Padre y el Hijo tenían un acuerdo, había un propósito bien definido desde el momento en que Adán y Eva fracasaron allá en el huerto del Edén. Cristo vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento que de Él se hablaban. Profecías como Isaías, los contenidos de esos escritos se consideran como el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hacen una imagen muy perfecta de lo que Cristo Jesús iba a realizar durante sus años de ministerio, ¿verdad? Entonces Cristo vino a eso, ¿verdad? Para demostrar también que el amor de Dios hacia nosotros. Dice 1 Juan capítulo 4 y versículo 10, en esto consistió el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. El que no ama la imagen de Dios y su pueblo, que es la iglesia ahora, ¿verdad?, no tiene conocimiento de la salvación de Dios. La ley de Dios es el amor, y todo había sido perfecto. Todo había sido en calidad de obediencia, la provisión del Evangelio para que el perdón de los pecados llegasen a ser una realidad. ¿Cristo murió? Sí, por supuesto. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Porque su día, cuando todavía éramos sus amigos o sus enemigos, ¿verdad? Como que lo toma, ¿verdad? En las iglesias, desde las iglesias se les llama a los amigos a aquellas personas que todavía no han conocido el Evangelio de Cristo Jesús. Pero, o puede llamárseles enemigos porque están en enemistad con Dios, porque todavía no han obedecido. Pero nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Con la mayor razón seremos salvos por su vida, ahora que ya estamos reconciliados, por supuesto, ¿verdad? Me refiero a los que hemos obedecido a Cristo Jesús y hemos creído en el Evangelio. Cristo Jesús nos ha reconciliado, dice Romanos capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? Sino que también nos gloriamos con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, en el pasado, pues nosotros no estábamos reconciliados, sino que estábamos lejos de la presencia de Dios y no teníamos esa reconciliación con Él. ¿Para qué vino a morir Cristo? En segundo lugar, tiene que ver con el enemigo, lo que el enemigo hizo con relación a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Para liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. No olvidemos de que Cristo Jesús ha establecido un reino, ¿verdad? Daniel lo demuestra, ¿verdad? Lo expresa de que iba a establecer un reino que no iba a ser destruido jamás. Entonces, Cristo Jesús estableció este reino y todo aquel que ahora obedece a Cristo Jesús es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, al reino de la luz. Entonces, el poder de las tinieblas indica que hay un reino, un reinado, un mundo en tinieblas. Así como hay un mundo en tinieblas, hay un mundo de la luz, el mundo del reino de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas significa una persona que no puede ver, ni entender, ni conocer. Está en la situación de un hombre natural, ¿verdad? Una persona que no ha conocido el Evangelio. Una persona que no ha conocido el Evangelio de Cristo Jesús no entiende, no comprende. Cuando se le predica el Evangelio, pues se hace el desentendido.
Entonces el poder de las tinieblas no solo es un grupo reducido, sino que es un mundo extenso, ¿verdad? Sino que el poder activo que estaba esclavizado, que tenía esclavizado el hombre, hoy ha sido liberado. Gran parte del mundo pues está siendo liberado. En la medida en que se predica el Evangelio, Cristo Jesús libera a las almas, los que obedezcan, por supuesto. Entonces, en ese sentido, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de su Hijo, el reino de Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo vino, humilló delante de todos a todos aquellos, ¿verdad?, que en el pasado habían hecho prisioneros a muchas personas y que ellos destruían, tenían el poder desde las obras del diablo, ¿no? Pero así como el hijo de una familia, ¿verdad?, que con la misma carne de los hermanos son de la misma familia, entonces también Cristo Jesús, para derrotar con su muerte el que tenía el poder para matar, es decir, el diablo, ¿verdad?, de esta manera ha dado libertad. Ha dado la libertad hermosa, ¿verdad?, que ofrece Cristo Jesús para todo aquel que obedece a su palabra. Eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. En tercer lugar, con relación a la ley. Bueno, la ley fue dada exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero nosotros también, ¿verdad?, estábamos al margen de esa ley, ¿verdad? ¿Para qué fue dada? Para redimir y exonerarlos de la maldición de la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Esto es hermoso, ¿verdad? Porque el pueblo gentil no formaba parte de esas leyes que habían sido dadas exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero estaba la promesa que a través de Abraham nosotros íbamos a adquirir estas bendiciones espirituales. Es decir, nosotros los gentiles, que estábamos lejos del pueblo de Israel, ¿verdad? Aquellas leyes habían sido dadas exclusivamente para el pueblo de Israel. El término redimido significa volver a comprar o rescatar. Es decir, que Cristo ha vuelto a comprar al ser humano, al hombre, y lo ha rescatado de la maldición de la ley. Ahora, cuando decimos lo ha rescatado, es decir, es que Dios ya hizo su parte, Dios ya hizo su trabajo, ¿verdad? Dios ya mandó a su Hijo para hacer ese trabajo de venir a morir a la cruz del Calvario. Pero hay algo que el hombre debe hacer, y esto le corresponde al hombre, ¿no? ¿Y el hombre qué es lo que debe hacer? Debe oír, debe creer y hacer lo demás, ¿verdad? Hacer el acto de obediencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda ser parte de este rescate que el Señor Jesucristo le ofrece. O sea, el trabajo de Dios ya lo hizo, pero el hombre tiene que hacer una parte, ¿no? Entonces, no es solo porque el hecho, sí, Cristo Jesús ya vino, y qué bien, ¿verdad? Entonces, no voy a hacer nada. Eso no funciona así. Entonces, los textos dicen que el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, hay que hacer algo. Nosotros hicimos algo nosotros, porque nosotros hemos hecho algo, pero es una mínima parte, pues lo demás lo ha hecho el Señor por nosotros. El hecho es que el hombre ha quebrantado la ley. Eso es incuestionable. Por lo tanto, todo hombre permanece culpable ante Dios. No hay ningún ser humano que no sea culpable de todo lo que ha hecho, pues, mientras no venga a obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué manera Cristo nos ha redimido de la maldición? Jesucristo fue convertido en una maldición por nosotros, y nuestro castigo
nuestro destino, nuestra muerte espiritual estaba definida. Y Jesucristo había trazado un plan muy perfecto, ¿verdad? Pero el ser humano había quebrantado todo ese plan que tenía que ver con la ley en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto no había ninguna persona que no tuviera ese pecado. Y aún en los parte del pueblo de Israel, aunque tuviesen la ley, no había ningún judío que no quebrantara la ley. Y Jesucristo se sustituyó a sí mismo en su vida perfecta. Él era un ser perfecto, un hombre perfecto, y cargó con todo el pecado, del castigo de todos los humanos. ¿Para qué? Para que nosotros nos hiciera justo. Y el propósito para que Jesucristo se encarnase en la maldición era de abrir la puerta a la bendición a todos los humanos. Qué hermoso esto, ¿verdad? Porque todas las naciones serían bendecidas en Él. Y esa es una promesa del padre Abraham. Entonces nosotros recibimos la adopción de hijos, pero cuando llegó el momento en que tenía determinado momento, ¿verdad? Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Entonces, con todo eso, con todo ese sacrificio hermoso, ¿verdad? El hombre que cree y obedece a Dios recibe la promesa, ¿verdad? Y la promesa divina. Ahora, ¿cuál es la promesa divina? La promesa del nuevo nacimiento. De Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6, dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay algo importante en este pasaje, ¿verdad? Que tenemos que nuestros amigos tienen que dar un paso. Tienen que nacer de nuevo para convertirse en una criatura nueva. De modo que si alguno está en Cristo, dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas las cosas son nuevas. Estimados amigos, te es necesario nacer de nuevo y es indispensable, pues, es elemental. Esto es así, debe ser así, ¿verdad? Estimados amigos, no olvide que el tiempo es corto y nuestro programa ha finalizado. No olvide que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.